Buenas noches. Lo que sucedió ayer en el Congreso fue una llamada de atención para evidenciar que estamos ante un cambio de paradigma en la política de nuestro país, en el que no hay un gobierno y un parlamento al uso. Hay un gobierno conformado gracias a ideologías contrapuestas, pero cuyos actores se saben dispuestos a ir cediéndole al otro cosas que quiere. Se producen venganzas, chantajes, incoherencias ideológicas, pero cada cual se apunta algún tanto que luego presenta como avance social o independentista y que el precio pagado ha merecido la pena. Es una amalgama estable que interesa tensar pero nunca romper. Y luego está el Parlamento, donde están los otros, un bloque amplio del Partido Popular y Vox, abocado a calentar el banquillo y la opinión pública. La pregunta de fondo es ¿dónde queda aquello de ejercer la política con coherencia para dar respuesta al interés general de los ciudadanos? Bienvenidos. Bienvenidos al debate en Popular Televisión. Sin duda alguna, los medios de comunicación se hicieron eco de manera amplia ayer del debate y a lo largo de la jornada de hoy se han estado analizando también muchísimas cosas porque ha dado mucho de sí. Yo creo que en cualquier caso hubo mucha tensión durante ese debate y ahora con más tranquilidad podemos analizar, lo vamos a hacer en parte esta noche, sobre la dinámica que se produjo en cuanto a correlación de fuerzas, pero luego también sobre consecuencias, entre otros, en el ámbito económico, que se tomaron decisiones y se dejaron de tomar decisiones importantes en ese asunto. Lo vamos a hacer con los invitados que les presento a continuación. Pepe Ruiz, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí nuevamente. Pepe, una cosa importante, las últimas veces que estuviste aquí en esta casa, en este plató, como decano del Colegio de Graduados Sociales... Hasta mayo pasado. Hasta mayo pasado. Hasta mayo pasado, eso es, sí. Ya no es decano, pero te han puesto la insignia de oro del colegio. Hombre, muchas gracias. Es una maravilla, creo que se sepa, ¿no? Hombre, muchas gracias, de verdad, por esa atención que acabas de tener conmigo. Sí, hombre, después de 30 años de decano y 37 o 38 en la Junta de Gobierno, pues sí, en la Junta de Gobierno actual pues tuvo la deferencia de imponerme la medalla de oro del colegio, al que cual yo, lógicamente, pues agradecí, ¿no? Después de 30 y tantos años, pues hombre, pues sí, yo creo que sí, ¿por qué voy a decir que no? ¿Por qué voy a decir que Para no? nada. Se la merece uno después de 38 años de dedicación al colegio, que todavía, si no directamente, sí indirectamente, porque formaré en muy pocos días formaré parte del Comité de Recursos. El Comité de Recursos es un órgano interno del colegio donde, ante una denuncia, sabes tú que por desgracia hoy hay muchísimas en los colegios profesionales, se abre un expediente y se ve si efectivamente pues, se ha incurrido en algún tipo de amonestación, sanción, suspensión, etcétera, etcétera, ¿no? Por una mala praxis profesional. Y bueno, presidiré ese comité, y con lo cual voy a seguir ligado al colegio también. Perfecto. Muchísimas gracias. Y siendo decano y no decano, en esta casa te queremos exactamente igual. Muchas gracias. Un placer contar contigo. Y yo exactamente a vosotros igual. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Almudena Avellán es la nueva responsable, la cabeza de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios en la región de Murcia, y no solo en la región de Murcia, sino que también a nivel nacional está incorporándose, se va a incorporar, está un poco ubicándose del todo la nueva ejecutiva, la nueva directiva, y ahí va a estar también. Almudena, un placer contar contigo, bienvenida a esta casa. Pues muchísimas gracias por la invitación, que has aceptado con muchísimo agrado para estar hoy aquí, esta noche con vosotros y poder, pues eso, hablar de los temas de actualidad que son preocupación y están en la calle y nos interesan a todos. Almudena es abogada y además en una parcela, en un área especializada muy de actualidad, muy poco tocada, digamos,
por los profesionales, pero que requerirá sin duda alguna cada vez más. ¿Cuáles? Bueno, yo me dedico a la propiedad industrial, el tema de los intangibles, ¿qué son los intangibles? Pues son los derechos de propiedad industrial, patentes, marcas, diseños, y van enfocados pues al sector realmente pues productivo, ¿no? A las empresas y a los autónomos que ponen su negocio en la calle. Así que está muy ligado con el mundo empresarial y con la protección de las ideas y de aquello que es fruto de la creatividad. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Bienvenida. A vosotros. Y Javier, un placer contar contigo. Como siempre, a la es un vuelta, placer también venir a esta casa. Ha hecho un paréntesis para estar por ahí de viaje estos días, maravilloso. Hemos recorrido parte de España que siempre es grato. Le encanta. Bueno, parte de España y la región de Murcia. Y la región de Murcia siempre, toda la semana, vamos, yo la verdad es que saco pecho de ser, yo creo que entre mis amigos, de los que más kilómetros ha hecho por la región de Murcia en coche, andando y en bicicleta. Me falta caballo, pero bueno, de momento no ha habido forma. Y además con unos habituallamientos que luego, que cuando se va de viaje, sabe buenos sitios donde el chantar, pero si no, también tiene recursos para poder solucionarlo. Javier, ayer el debate, hay dos versiones. Por una parte, hay quien dice, bueno, estamos para afrontar la legislatura, estamos en una situación de absoluta inestabilidad y todo puede estallar, saltar por las aires en cualquier momento. Y hay quien dice, no, es que esta es la nueva situación y así se va a ir dirimiendo y así iremos funcionando, habrá estabilidad de esa manera, de esta manera. Yo creo que lo has descrito bien, habrá estabilidad de esta manera en todo caso, es decir, a ninguno de los que está ahora mismo en el gobierno, apoyando al gobierno, le interesaría que hubiese unas nuevas elecciones, sería para ellos pues terrible el escenario que se les abriese, no solamente porque pueda haber, y seguramente que por las encuestas hubiese un cambio de gobierno, claro, sino que además ellos en cada uno de sus territorios, hablando de los que son los partidos nacionalistas e independentistas, en cada uno de sus territorios va a haber elecciones. Y entonces, claro, esta situación les compensa más estirando de la cuerda y sacando rédito en algunos casos, como estamos viendo, ¿no? Quizás es lo que molesta a territorios que son fieles como Murcia, en los que dices, oye, es que lo que se les da a los otros se nos está quitando a nosotros. Lo que sí es verdad es que la visibilidad de estas confrontaciones hay a quien le interesa y a quien no. El Partido Socialista, por ejemplo, no le interesa porque le perjudica precisamente por determinados territorios, eso penaliza mucho, pero a los independentistas sí, porque dice, oye, ya que saco rédito tengo que hacerlo ver, y si lo saca Junts o si es RC, pues no es lo mismo, porque además las elecciones catalanas o las vascas están a la vuelta de la esquina. Es decir, que esa estabilidad que se está produciendo, que seguramente se va a producir. Otra cosa es cuáles son las formas delante de las cámaras, ¿no? Sí, pero fíjate tú, al Partido Socialista, empezando por él y haciendo referencia al ala más izquierda, tiene que estar disfrutándolo. O sea, lo que ocurrió ayer entre la pelea entre Sumar y Podemos, sí, pues es que, claro, beneficia claramente al Partido Socialista. Es decir, Sumar es quien inicia o lleva una iniciativa parlamentaria que además, al final, Podemos es quien se la echa abajo, y además una iniciativa que supuestamente vela por los más desfavorecidos, especialmente en la clase trabajadora, ¿no? Y resulta que dices, no se aprueba esa subida de los ingresos mínimos, y resulta que dices, a quien estás perjudicando es a esas clases a las que supuestamente tú reclamas el voto, y todo esto con una jugada maestra para mí, la de ayer, para mí fue una jugada maestra de Junts, que tenía un acuerdo secreto que no se reveló hasta el momento de las votaciones, en el que decía, no, yo donde dije que iba a votar que no, ahora resulta que me abstengo, y quien se lleva la corná es, por un lado, Yolanda Díaz, y por otro lado también Podemos, porque dice, jolín, si yo pensaba que estos iban a decir que no, y resulta que me he quedado yo aquí quitando los recursos a los más vulnerables. Lo que pasa es que, Pepe, aterrizando ya cuestiones, no sé qué te parece esta situación, pero luego de cara al ciudadano, lo que es el calado, ¿no? Porque hay muchas derivadas sobre inmigración, por ejemplo, pero también sobre economía. Se dice muchas veces, y Almudena también te lo traslado a ti, que lo dice mucho Gonzalo Guandosé, el decano de ADE, sí, que tenemos Gonzalo en la casa, y nos dice, para que la economía funcione bien en todos los sectores es fundamental la certidumbre, sí, la estabilidad. Claro, ¿cómo se hará eso? Certidumbre, mira, decía Javier, rédito, certidumbre. Hay una certidumbre total y absoluta. Yo creo que el pueblo español lo tiene muy claro, ¿no? Hay una certidumbre total y absoluta. La portavoz de Juntos, yo le llamo Juntos. Sí, perdonad, yo hablo el español. La portavoz de Juntos lo dijo muy claramente ayer. Me importa, de otra forma, un pepino. El pueblo español me importa un comino. El Parlamento español, y yo vengo a hablar de lo mío. Recordáis esa frase, ¿no? Yo vengo a hablar de mi libro.
Y a partir de ahí lo tenemos muy claro. Cada vez que haya una iniciativa, me da igual que sea por la izquierda, que sea por la derecha, que sea por el propio PSOE, si sacan rédito, habrá acuerdo. O como tú bien acabas de decir, dará un pase para que ese toro que venía, que se estrelle, que no pase, sino que tenga detrás una pared y se estrelle, como pasó ayer, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, a la hora de esa presión, hay varones, incluso de otras comunidades, que dicen, oye, espérate, le han sacado la bonificación íntegra al transporte, los catalanes. Tienen que ponerla en todas las comunidades autónomas. Bueno, hoy, si es que, claro, es que ayer se decía una cosa y hoy yo he oído a la vicepresidenta primera del gobierno decir, no, esto se va a extender a toda España. Eso es lo que ha dicho hoy. Y espero que las comunidades autónomas también, nosotros vamos a poner un 30% y que las autonómicas y que las autonómicas autonomías iban a poner otros 30, pues no, ahora 60. Exactamente. O sea, que tampoco saben nada las autonomías al respecto, sino que de pronto se saca ese as de la manga. ¿Va a ser verdad o no? Pues la verdad que es que yo tengo dudas de que eso, sobre todo por la resistencia que van a haber, porque no nos engañemos, el PP domina hoy en día el 99% de las autonomías españolas. Y va a haber cierta resistencia, a pesar de que eso sea algo positivo para los ciudadanos, a pesar de que pueda ser positivo. Yo es que ya tengo un principio, ¿no? Y es que yo no creo en las ayudas, yo no creo en las subvenciones, yo creo en el trabajo, en el esfuerzo, en el sacrificio, en el estudio, en que yo pueda abrirme camino por mí mismo, hombre, con ayuda, lógicamente, pero bajo ese prisma, ¿no? A partir de ahí, yo no creo en nada de eso. Yo personalmente no lo he solicitado, no he tenido nunca ninguna ayuda y lo único que he hecho ha sido trabajar 10, 12, 14 horas diarias. Y lo sigo haciendo en la medida que es posible. Lo único que sí que hay que reconocer que en un Estado moderno la redistribución se tiene que producir, ¿no? Porque si no al pero final... en vez de redistribuirlo por ahí, Javier, ¿por qué no lo redistribuimos creando riqueza? Sí, creando empresas, quiere decir. Pero que es mejor que haya mucha clase media, es mejor que haya mucha clase media a que haya una radical ruptura entre clase muy baja, como vemos, reducida. Ahora hablaremos de la estamos viendo en Sudamérica. De la clase media. Sí, pero es que eso se ve todos los días. Y ahora a comentar eso que yo he explicado de los supermercados. Ahora me lo Bueno, yo un poco a colación, ¿no?, de lo que están diciendo los compañeros Pepe y Javier, yo creo que en este gobierno nadie está cómodo. Realmente ningún partido político está cómodo, a pesar de que es verdad que parece que los independentistas sí que, o los nacionalistas, pues están un poco moviéndose más en su salsa, pues más belicosa y más exigente. Pero realmente nadie está cómodo porque, vamos a aterrizar un poco, este gobierno va a escenificar continuamente un teatro parlamentario, que es lo que es y qué es lo que está haciendo. Y en ese teatro parlamentario, al final lo que están haciendo es quedar mal con los ciudadanos que les han votado. Por mucho nacionalista que seas, o por mucho independentista, o por mucho de izquierda o de derecha que seas, a nadie le gusta el tono en el que se está hablando en el Parlamento y en el que se están tratando los propios políticos. Y yo creo que eso deberían los políticos de tomarlo en consideración, porque estemos en el pueblo, en la región o en la comunidad que estemos, nos deben un respeto a los ciudadanos que al final hemos sido los que los hemos votado, ¿no? Hoy vengo muy optimista, si me permites una cosa muy breve. Vengo muy optimista y por lo siguiente, porque fíjate tú, después de ver todo el jaleo de lo de ayer... Pepe también está optimista. Yo soy optimista. Hoy tenemos una carga de optimismo después de las Navidades, Año Nuevo y tal. Fíjate tú, quería recordar ayer una frase, y la recordaba perfectamente, de quien ahora se le ha nombrado como uno de los 20 empresarios más importantes de España, Tomás Fuertes, ¿no? Sí. Y que la crisis anterior, la de 2007, 2008, horrible, ¿no? Me acuerdo de una reunión que tuvimos directivos, jóvenes directivos de empresa, ha pasado tiempo, y él tenía una frase que me parecía estupenda, que pues decía, fíjate tú, ¿qué va a pasar ahora? Decíamos, ¿no? Con la crisis, todo el torbellino que luego sufrimos, ¿no? Y decía él, ¿para qué están los ejecutivos? ¿Para los momentos en los que no hay que actuar? ¿Para los momentos de gloria? No, para estos momentos difíciles. A mí me gustaría reclamar en el Parlamento de España a día de hoy, para los momentos difíciles es para lo que está la política, los políticos, y para hacer lo real, lo imposible es para lo que tienen que estar. Otra cosa es que vayan a hacerlo. Almudena, sin embargo, respecto de lo que apuntas, que es así es cierto, pero la economía parece
como que va para otro sitio, porque en el IBEX ha terminado con unos resultados muy buenos el año pasado. Parece que para lo que va a ser este año también hay perspectivas positivas. Y lo que es la dinámica empresarial está funcionando, bueno, las perspectivas son buenas, ¿no? Sí, bueno, realmente eso es lo que parece, que las perspectivas son buenas, realmente sí que lo son, pero no debemos olvidar que desde el punto de vista empresarial, los empresarios lo que necesitamos es certidumbre jurídica, estabilidad para las inversiones, para invertir o exportar nuestros productos, para que vengan empresas, para atracción de empresas a España, y puede ser que las perspectivas sean buenas, pero que solo se queden en meras perspectivas y que realmente todo lo que está aconteciendo haga que España no sea un país atractivo ni para las empresas españolas ni para las empresas que estén dispuestas a venir aquí o los inversores. Entonces, bueno, eso lo tenemos que ver. No puede ser que un país que sea España, que pertenece a la Unión Europea, que debe de ser un país emergente económicamente, tenga una clase política ahora mismo que esté echando por tierra todo lo que los empresarios, pues con esfuerzo, con trabajo, con mucho trabajo, como ha dicho Pepe, estamos sacando diariamente hacia adelante. Y yo creo que si las perspectivas son buenas, son precisamente por los empresarios, que son al final el motor de la economía. Y quien estigmatice, entre comillas, ¿no?, el nombre de los empresarios se está equivocando mucho, porque sí que es cierto que son, sin duda alguna, el motor de la economía de España, de esta nación, y que en la mayoría de los casos pues estamos cargando con determinadas políticas a nivel nacional que nos están frenando, o por lo menos, si no frenando, pues hacernos cuestionar determinadas estrategias dentro de las propias empresas. Porque, yo no sé, esa propuesta, al final, si fue un señuelo o no, lo de sancionar a las empresas que salieron de Cataluña, si no vuelven a Cataluña. Eso es un titular, no, más eso bien, ya yo se ha creo. olvidado. Ahora ya lo que dicen es que, bueno, lo que intentan es crear, pues, motivarlas, dándole incentivos, porque claro, si no, el dumping, ¿no?, la competencia desleal, por ejemplo, siempre se están refiriendo a Madrid, ¿no? Normalmente, en Madrid y Barcelona, en este caso Cataluña, pues hombre, a mí me parece un verdadero disparate. Porque además, yo creo que la empresa que sea medianamente lista, esa no vuelve a Cataluña mientras que exista, por muchos incentivos que te den. Yo lo tengo muy claro, porque es hambre para hoy, pues ya, pan para hoy, pero hambre para mañana. Yo creo que eso no va a ningún... Vamos a ver. Claro, al final es una cuestión básica. Es decir, aunque aquí son capaces de saltarse el derecho otra vez, y la ley de sociedades de capital, la de capital y la propia Constitución, dándole la vuelta diciendo que sí, que tiene que volver. Que al final es que yo político, me lo creo todo hoy en día, sí, no, yo también, pero qué político que se digne a llamarse político va a intervenir tan directamente en la decisión de una empresa de ubicarse donde quiera que esté. Es verdad que esa ley salió en un momento y daba opciones, facilidades, pero es que se habló de imponer y de sancionar. O sea, yo creo que esto ya son palabras mayores. Son palabras mayores, sí. Yo creo que esto no hemos puede recogido pasar. algunas de las declaraciones que se produjeron tras esa sesión maratoniana intensa y tensa. Vamos a verlas. La democracia pluripartidista en la que estamos tiene estos azares, tenemos que trabajar y mucho. Nosotros somos un gobierno humilde, somos un gobierno muy laborioso, muy trabajador, dialogante, pero con capacidad de acuerdo. Y esto yo creo que es lo importante. Yo lo dije durante las elecciones y lo mantengo a día de hoy. Nosotros vamos a buscar, para revalorizar las pensiones conforme al IPC, votos hasta debajo de las piedras. Para defender a la mayoría social de este país en circunstancias tan complejas como las que está atravesando nuestro país, desde luego nosotros vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras. Des de Junts el que volem dir és que sempre hem deixat les nostres condicions molt clares. Me siento como la mayoría de los españoles, atónito ante la situación de mi país. Y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome ¿esto qué es? Esto que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados, ¿qué es? Lamentablemente el Gobierno no se ha comprometido a retirar ese recorte en las pensiones de las personas que cobran el subsidio a los 52 años y por tanto no podremos votar a favor de ese decreto que era nuestra voluntad. Que esto es una profunda irresponsabilidad. Vamos a presionar
y vamos a evidenciar y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos desde los gobiernos regionales para decir que estamos ante el periodo más oscuro de nuestra historia reciente, para señalar a los responsables de aquellos que están volando por los aires nuestro ordenamiento constitucional, aquellos que están quebrando la igualdad de los españoles. Algunas incoherencias, Javier. Vaya papelón de Javier Sánchez Serna. Incoherencias dices, joder, pues mira tú, no lo sé, no sé si la suya o la de Podemos o la de Sumar, sí, no sé la de quién, pero la situación de Sumar Podemos aquí en la región de Murcia, increíble, se presenta por un partido que es del otro y vota al contra, no sé, ya no sé. Sí, además esa ruptura que se produjo ya una vez de tomar los escaños, ¿no? Que en realidad lo que podrías decir es que es un claro ejemplo de transfugismo, evidentemente que te has ido con un partido que estaba dentro de una coalición, pero que dices, pero que estás votando además ahora en contra, no sé, se lo tienen que hacer mirar porque yo creo que en esta actitud que es difícil de entender por los que no sean no estén muy a favor de Podemos, la tendencia de Podemos, especialmente en la región de Murcia, sería desaparecer, ¿no? Porque lo estás viendo en la calle, lo estás viendo en ese pálpito, luego esas actitudes, de votar en contra de normativas que en un primer momento podrían parecer que favorecen a los más vulnerables y que, a ver cómo lo defiendes, de no, es que yo quería mejorar lo de todo, ya, pero el hecho es que por mejorar lo de todos, dices tú, has fastidiado a la mayoría, entonces a la mayoría que estaban percibiendo esas ayudas mínimas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues y cuando estás hablando que se jugaba ayer un ascenso, una subida del entorno, si no recuerdo mal, entre los 70 y los 90 euros mensuales, que para quien cobra una cantidad muy ajustada, no es ninguna broma, ¿eh? Otra, no sé si incoherencia, la concesión de las competencias en materia de inmigración solicitadas por un partido que lo de la inmigración lo lleva mal. Lo lleva mal. Si le hubiera pedido bono, no sé qué hubiera pasado. Pero los pide Junts, se le van a conceder, aunque ahora están matizando a ver realmente qué se ha concedido. Y el que gobierna RC dice, oye, ¿qué me habéis pedido para mí? Que tengo que gestionar yo, el que está gobernando soy yo. Yo tengo que gestionar el qué es lo que habéis pedido. Y se le ha concedido a Junts, que hace poco Pedro Sánchez, hace un tiempo, lo catalogaba de Le Pen a la gente que está ahí al frente de Junts. Tenemos que ver cómo... ¿Y cuáles son las competencias? Al final, para que entre o no entre, en qué condiciones, expulsarlos en qué casos, la Guardia Civil y Policía Nacional en qué situación queda. Es decir, que es un tema complejo, sin duda. ¿Y expulsarlos dónde? De Cataluña. De Cataluña, claro. Fuera de Cataluña. A Murcia. Sí. Andalucía. Pero fíjate, si sacas un poco el foco y dices, yo te voy a dar esto, yo te lo voy a dar, en contra de quien ha sido tu socio de gobierno hasta hace poco tiempo en Cataluña y con quien tienes que confrontar en breve en las elecciones. Sí. Pues en realidad es que acabas de lanzar una patata caliente para allá de la leche, porque recordemos que aunque no gobierna, el Partido Socialista fue el que más votos sacó en las elecciones, en las últimas elecciones ahí, y ya es ahora un auténtico monstruo, ¿no? Es decir, que el exministro de Sanidad, pues resulta que dices, estás hablando de alguien que se posiciona muy bien de cara a las próximas elecciones, y siempre que generes confrontación en quienes se van a disputar una gran parte del voto, pues vea tú, la jugada podríamos que decir, fuera del ámbito de lo que representa la ley como tal, como estrategia política, coño, hay gente que en el Partido Socialista está jugando bien sus cartas. Puedes estar en contra de ello, pero por ejemplo, la negociación que hubo para el apoyo a Pedro Sánchez, el Santos Cerdá fue un genio, ha sido un genio. Los metió al corral, como estuvimos comentando en su día, y a ver cómo salen ahora. De no, te amenazo con hacer una moción de censura. ¿Quién, Jones? No, imposible. ¿No? ¿Para qué ser nosotros? Claro, pues por eso. Sobre las medidas económicas que decaen, que han decaído y otras que continúan. Por ejemplo, medidas que decaen, la verdad es que es complicado, ¿no? Pero sí, medidas que decaen. Decaen la reforma del subsidio por desempleo, esa es la que se ha tumbado, que acaba de decir Javier. Decae la acumulación de los permisos de lactancia. Esto se aprobó en su día y de momento decae, tendrán que tratarlo de nuevo. O decae la prevalencia de los convenios autonómicos. Mientras que las medidas que se mantienen en aquel momento, que se pusieron en marcha y que continúan, sobre la factura energética, el bono social eléctrico, el IVA de los alimentos, el impuesto extraordinario a energéticas y bancos, revalorización de las pensiones, ayudas al transporte público, eliminación de comisiones bancarias o se reconvalida, por ejemplo, la carpeta de justicia o las deducciones. En todo esto, ¿hay algo que os llame la atención, Pepe? Pues mira, en los despachos vamos a tener un problema. Permiso de lactancia. Entra en vigor la norma, se han solicitado ya muchos permisos de lactancia, resulta que cuando ha llegado los 30 días no existen. No se ha convalidado, por tanto, no existen. ¿Qué hacemos ahora?
con esa persona que ha solicitado ese permiso de la estancia y tenemos la obligación, tienen las empresas la obligación de dárselo. ¿Qué hace? ¿Lo recupera? ¿Cómo se recupera? ¿Quién paga eso? Bueno, pues ahí está, en el limbo. Por ejemplo, hombre, el tema del subsidio, pues efectivamente aquí todos conocemos que existe lo que se llama el PER, ¿no? Sí. De Andalucía y de Extremadura, que se distinguía del resto de subsidios, una vez agotada la prestación de desempleo, que en el resto de España era así, agotaba la prestación de desempleo o podía acceder directamente en función de determinadas circunstancias familiares, y lo que quería era equipararlo. También es cierto lo que se ha dicho, la base de cotización de un trabajador mayor de 52 años hoy, que está percibiendo esos 480 euros, son 1.520 y tantos euros. Paréntesis, si yo voy a ganar 1.000 euros en la empresa, gano 480, la empresa va a cotizar menos por mí, porque cotiza en función de mi salario, mi base de cotización, y como soy mayor de 52, ya me voy acercando, 52, 57, 62, y ya me voy acercando a la edad de jubilación. A mí no me interesa trabajar, porque se me va a bajar el promedio de mis bases de cotización, con lo cual mi pensión va a ser inferior. Si trabajo, fijaros qué disparate, Claro, efectivamente bajaba el subsidio, subía la cuantía, ya se le otorgaba, ahí está, por ver todavía, ¿no? Si es que eso vuelve al Parlamento. Por el mero hecho, ya no había un mínimo de edad, que eran los 52 años, sino a cualquiera que tuviese determinadas circunstancias, sobre todo familiares, o que haya cotizado un tiempo determinado sin tener derecho a la prestación contributiva del desempleo. Es decir, a mí me gustaba, ¿no? Pero me gustaba como enfoque final, como tú decías, porque, en fin, hay que redistribuir, ¿no? Hay que redistribuir. Por otro lado, los subsidios no me gustan nada porque hay 160.000 ofertas de empleo abiertas ahora mismo que no se cubren y 4 millones de parados. Bueno, 2.703 en lo que dice el gobierno, y la realidad es otra totalmente distinta. ¿Te llama la atención algo de eso? Sí, bueno, realmente un poco lo que comenta Pepe, que al final lo que por un lado están hablando en esos términos, por otro lado a la empresa se le subvenciona de alguna forma la contratación de personas con... Es decir, que por un lado quita la motivación, entre comillas, vamos a decir así, de las personas de 52 años que se incorporen, porque realmente no se sabe si es beneficioso o no por el tema de la base de cotización, y sin embargo a la empresa le estás diciendo contrata a personas con una determinada edad porque te voy a dar una subvención o te voy a quitar o te voy a beneficiar. Es decir, que muchas veces es incongruente, ¿no?, las políticas que se están llevando a cabo. ¿Cuáles de esas medidas son positivas para que un joven monte una empresa? Bueno, realmente... ¿Qué necesita un joven para montar una empresa? Bueno, un joven necesita básicamente para montar una empresa el querer. Y el querer muchas veces no depende de que el gobierno impulse medidas determinadas, porque al final el empresario se forja y lo llevamos dentro. Pero bien es cierto que lo que necesita un joven empresario es el tema, pues que normalmente va a ser un autónomo, que se le permita la cuota cero, y no la cuota cero unos meses, sino la cuota cero mientras que no está ganando lo suficiente como para poder ponerse en marcha 1 año, 2 años, 3 años, pues lo que necesite, realmente lo que necesite. Y también pues incentivos fiscales o incentivos a la contratación de personal para que pueda desarrollar o hacer ese crecimiento de la empresa. Estas medidas que están poniendo en marcha, bueno, pues yo creo que al final al empresario sí que le viene bien, pero como ciudadano, realmente no como empresario. Mira, hay mucha gente, algunas personas acuden al despacho, sobre todo gente joven que quiere montar su pequeño negocio como emprendedor, y van siempre con la idea, es que dan por montarme mi empresa, la comunidad autónoma da 14.000 euros y tal, y digo, pero mira, si tu proyecto es porque vas a vivir con esos 14.000 euros, está muy equivocado. Estás equivocado, ¿no? Primero tendrás que tener tu propio proyecto, hacer tus propias cuentas, claro, es una proyección, porque claro, si todavía no he empezado, pero al menos una proyección y ver si mis productos pueden o no tener mercado. Pero no cuentes nunca con los 14.000 euros, con tus propios recursos, por mínimos que sean, que luego
¿vienen 14.000 euros? Pues oye, genial, estupendo. Mira, me vienen muy bien porque en vez de comprarme no sé qué, me voy a comprar, o voy ampliando. Pero hay muchísima gente equivocada en ese sentido, ¿eh? Sí, me bueno, dan 14.000 euros. ¿Pero y qué? ¿Que le dan 14.000 euros? También te digo una cosa, prefiero a esa gente equivocada que se ponga en marcha. Ah, bueno, también, sí. A que se quede estancada, es decir, al final... Sí, también. Nada más terminar el pleno, bueno, dejamos que reflexionar un poquito durante la noche, que viera el partido del Real Madrid Atlético de Madrid con tranquilidad, que además la gente desconectó. Bueno, tranquilidad no. Emoción máxima. Sobre todo si eras del Atlético de Madrid. Y hemos pedido opiniones de diputados por la región de Murcia, diputados nacionales por la región de Murcia. Nos han atendido por el Partido Popular Paco Bernabé, por el Partido Socialista Joaquín Martínez y por Vox Joaquín Robles. Vamos a escucharles, hacen dos valoraciones, vamos a escucharlo por separado, sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional, los pros y los contras, y luego también sobre reivindicaciones para la región de Murcia, aspectos necesarios, fundamentales para esta legislatura. Vamos primero con esas valoraciones nacionales. Es que cuando tus socios son los que quieren romper la unidad y el funcionamiento de un país con más de 5 siglos de historia, pues se hace muy complicado, pero si es que podemos hablar desde cualquier punto de vista. Seguimos con una inflación absolutamente desbocada, seguimos falseando las cifras del paro con el tema de los fijos discontinuos que no se nos dan para demostrar que la economía no va tan bien como pinta. Estamos ante una situación internacional en la que España ha pasado a ser un actor principal a convertirnos en el hazmerreír de lo que es el mundo civilizado, con un presidente que solo recibe halagos y elogios de organizaciones terroristas. Estamos con un panorama que todo lo que tiene que ver a la economía con mucha incertidumbre, con empresas que se están marchando al extranjero, con empresas que están diciendo que ya renuncian a sus inversiones en España, muchas de ellas multinacionales españolas. Estamos en definitiva ante un panorama pues verdaderamente complicado y que no nos hace ser optimistas. Hay una alternativa, y es que la alternativa es que se convoquen nuevamente elecciones y que los españoles hablen en libertad. A los españoles se les ha engañado, a los españoles se les ha mentido, a los españoles se les ha reído en la cara Pedro Sánchez con todo lo que está haciendo en relación con la amnistía y tantas otras mentiras que dijo anteriormente. Y ahora mismo yo creo que ante una situación tan crítica y tan dramática como la que estamos viviendo, lo que procede es que los españoles hablen y que sean consultados si están de acuerdo en esta deriva o si, por el contrario, pues hay opción de poder reconducir el rumbo de nuestro país. Van a ser los mismos que han venido marcando en estos últimos 5 años, que es mejorar la vida de los españoles y de las españolas, y por lo tanto nosotros los diputados murcianos vamos a trabajar por mejorar la vida de los murcianos y las murcianas. Pero para nosotros lo importante es el cómo, no es el cómo sino el qué es lo que se hace. Y para trabajar para mejorar dentro de ahora mismo los números que hay dentro del espectro parlamentario son necesarios acuerdos. Y como el Partido Popular no quiere colaborar en mejorar la vida de las personas, pues a él le interesa sembrar cizaña y dudas acerca de la amnistía. Pero lo que verdaderamente le importa a los murcianos y a las murcianas es precisamente las medidas que se aprobaron ayer, en las cuales también, por ejemplo, Podemos votó con PP y con Vox para una medida muy importante para los murcianos, como es la mejora para los desempleados y subir las prestaciones de desempleo de 400 a 570 euros, y que en esta región tiene una importancia para los jornaleros agrarios que iban a ver cómo se incorporaban mejoras. Por lo tanto, no es que la amnistía sea el producto estrella en este país. Eso es lo que intenta hacer el Partido Popular para esconder su falta de colaboración con el Gobierno de España para mejorar la vida de los murcianos y las murcianas. Bueno, es evidente que el tema fundamental es la cesión al chantaje separatista, la cesión a Cataluña. Ayer vimos un verdadero esperpento, como Junts hizo los cálculos para que hubiese un empate, y en ese tiempo entre que se votó la primera vez y la segunda, pues le sacó a Sánchez nada menos que 5.000 millones, al parecer, para la digitalización de la justicia, cosa que por lo visto hace mucha falta tal y como está el país, solo en Cataluña, y aparte le sacó algo que está expresamente condenado por la propia Constitución, como es la cesión a las comunidades autónomas de la política de inmigración.
En el artículo 149.2 se dice claramente que esta es una política que afecta a todo el Estado y que, por tanto, es una política nacional. De manera que lo que podemos decir es que avanzamos de facto hacia una ruptura completa de España y hacia que Cataluña mantenga una especie de relación con España en donde ellos deciden lo que se hace en el resto de España y siempre obtienen beneficio. Y en la práctica, pues Cataluña es prácticamente ya independiente. Y es evidente que estos grupos políticos pues van a marcar la política española, al menos mientras dure esta legislatura, que esperamos que no sea mucho, porque puede ser la legislatura en donde se dé la estocada definitiva a la unidad nacional. Y a nivel nacional se tienen que tomar decisiones que afecten de manera positiva también a la región de Murcia. Unos desde el Gobierno, otros desde la oposición, que reclaman, que dicen que van a proponer o que van a plantear. Vamos a escucharles. Tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica, que esto parece que es que en la calle mucha gente lo entiende, pero cuando se explica que somos la comunidad autónoma peor financiada de España, la que menos dinero recibe a nivel nacional, para educación, para sanidad, para políticas sociales, pues se darán cuenta los murcianos que estamos sufriendo un castigo absolutamente injusto desde que Zapatero lo aprobó allá por el año 2009. Además de la financiación económica, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las cuestiones relativas al agua. Es decir, Murcia sigue siendo agua y Murcia necesita el agua para poder vivir. El mantenimiento del trasvase, el acabar con esas mutilaciones, con esos recortes, el garantizar que nuestros campos tengan la suficiencia hídrica necesaria es absolutamente vital para los intereses de nuestra comunidad autónoma. Por supuesto, seguir avanzando en los grandes retos medioambientales del Mar Menor y la regeneración de Portmán, también abandonadas por el Gobierno socialista. Y para concluir, ya lo hemos citado, la lista de infraestructuras, esto no es que sea una carta a los Reyes Magos, esto es que son déficits reales, compromisos del Estado con la región de Murcia que estamos viendo pues como no se están cumpliendo. Pues vamos a seguir invirtiendo en temas de ferrocarril. Hay una inversión muy importante para la modernización del ferrocarril en nuestra región. Se siguen invirtiendo más de 3.000 millones de euros ya en desalación para intentar paliar el déficit hídrico que tiene esta región. Hoy mismo se inaugura una gran infraestructura importante para nuestra región que conecta el Yecla con Caudete, el último tramo de la autovía. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir apoyando al Gobierno que más ha invertido en esta región, que es el Gobierno de Pedro Sánchez. En los asuntos económicos andamos muy mal, con un déficit de casi 2.000 millones de euros, al parecer, y mejorar la política económica es fundamental. Luego tenemos que acabar aquí en Murcia con la corrupción generalizada que durante muchos años estableció el Partido Popular. Y también hay una asignatura pendiente que es la eliminación de todas las leyes absurdas, leyes de género que aprobó López Miras en 2016. Y bueno, por supuesto, pues la protección del Mar Menor y que por fin se nos haga caso con las medidas que nosotros hemos propuesto, que son las únicas que pueden llevar a salvar a este Mar Menor. En educación andamos fatal, en el furgón de cola de España y España a su vez en el furgón de cola de Europa. Es urgente que en Murcia se tomen medidas siempre que se pueda y dentro de los márgenes que nos permite el Estado autonómico para paliar los efectos desastrosos que tienen estas leyes educativas que vienen pergeñando los socialistas pues desde la LOGSE. Cada voto cuenta en el Congreso. Javier, ¿tú te imaginas que los diputados murcianos hicieran un lobby murciano y dijeran, ahora, para votar en la siguiente, queremos esto? ¿Tú qué les aconsejarías que pidieran para la región de Murcia? El ejemplo lo vimos ayer, ¿eh? Hubo un empate. Sí, por un error de un diputado de Sumar, entonces hubo que repetir. Pues si en lugar de ser el diputado de Sumar hubiese sido todos los diputados de la región de Murcia, lo tumban. Un lobby total y absoluto. ¿Qué le aconsejarías tú que pidieran? Pues ha pasado ya los Reyes Magos. Hombre, hoy es verdad que la infraestructura está, el tramo de la autovía para unir Murcia con Albacete, con Valencia es muy importante. Muy importante. Sí, una pero reclamación en histórica. Infraestructuras estamos francamente. Sí, además es uno de los elementos claves para el desarrollo de la región de Murcia desde hace muchos años y siempre parece que estamos en ese furgón de cola, ¿no? Entonces, es decir, o tenemos unas infraestructuras lo suficientemente potentes para exportar y para que venga gente, en el caso de la exportación está claro, lo del tren es fundamental, lo de las conexiones con Europa es fundamental, es que no se queden otra vez en Alicante, que no se queden en Valencia, que sigan, que
que oye, que no pasa nada porque lleguen a Almería, ¿no? Y todo ese sur. Esa parte del tren es fundamental, todo el desarrollo, además de llegar el AVE hasta Cartagena, para poderse convertir Cartagena en puerto home, es decir, de salida de cruceros desde aquí, que eso implica el que miles, cientos de miles de personas a lo largo del año vengan 2-3 días antes de salir en el crucero, sería otro de los elementos claves. Y luego, pues por supuesto, todo eso nos impulsaría más la competitividad de las grandes empresas que tenemos. Por ejemplo, en el tema de logística tenemos las empresas más grandes y más potentes de toda España. O sea, flotas de más de 1000 camiones en cada una de las empresas grandísimas que utilizan las nuevas tecnologías, que saben dónde está en cada momento el camión, cuál es el recorrido más eficiente, y encima ahora impulsando la energía verde. Entonces, todos esos elementos, si nos dan esas infraestructuras, tenemos muchos mimbres para crecer mucho, muy bien, y que no nos haga falta ni siquiera ayudas. Pero eso sí, la financiación autonómica que sea justa, que no nos dejen tampoco a la cola. El cuento de la financiación autonómica, que es cierto también, pero jamás se le ha puesto remedio. Es decir, no nos hemos plantado los murcianos o nuestros representantes en el Parlamento, y yo no he visto a nuestros parlamentarios con una pancarta diciendo que podían hacerlo, ¿por qué no? Diciendo, oye, que queremos una financiación igual que... No la mejor. Ha habido cambios de color político en el gobierno nacional y no hemos tenido cambios tampoco, de financiación. al menos la media. Igual. Yo tengo muy claro una cosa, ¿no? Tú decías que el empresario es el que crea riqueza. Efectivamente, pero para el empresario pueda crear riqueza y esta zona, Murcia, sea atractiva, tenemos que tener lo que tú acabas de decir, infraestructura. Eso es fundamental. Agua y formación. Y formación. Sí. Si tenemos buena gente con una formación importante, tú vas a acudir aquí a Murcia porque tú eres un inversor importante y te voy a decir, oye, ¿y dónde puedo yo? Pues mira, allí tengo todo. Tengo agua, tengo infraestructura y tengo, a su vez, una base de gente que tiene una formación importante y que es muy fácil. Eso sería tremendo, tremendo, tremendo. Yo, como no estoy de acuerdo con los déficits, en mi casa, en mi despacho, yo no tengo déficit. Y hay algunas veces que lo paso mal, como todos los negocios. Vaya por delante, yo no gasto más de lo que gano. Punto. Almudena, ¿qué te parece sobre esas necesidades para la región de Murcia también? Que los murcianos estamos cansados, ¿no? Y eso tenéis que coincidir conmigo, ¿no? En escuchar de nuestros políticos aquí en Murcia. Y es que aquí lo sabemos, aquí sabemos que nos falta agua, aquí sabemos que nos falta infraestructura, y como bien dices, donde hay que decirlo y donde se cuece la negociación y donde se tiene que decir y decir bien alto es en Madrid. Yo el otro día, estaba en Croen, que tuvimos una junta directiva y vino López Miras, que es tradicional que venga a la última junta de Croen, que pertenece a Croen, y nos decía que este año se lo ha propuesto como una misión, ¿no? Una propia misión suya, que se le escuche no en Murcia, sino en Madrid. Es decir, a ver si realmente es así, a ver si es verdad, y todos los déficits que tenemos, hídricos, tenemos infraestructura, realmente se escuchan y podemos conseguir. De momento lo está haciendo bien. Es complicado. Hay que reconocer que lo está haciendo bien, no por nada. Fíjate tú el otro día comentándolo con otros compañeros periodistas, en los que decíamos, fíjate tú el poder que tuvo Ramón Luis Valcárcel. Con las elecciones ganadas aquí como en ningún otro sitio de España. Y no tenía ni la mitad ni la sombra de lo que tiene Fernando López Miras de repercusión mediática en Madrid, porque allí es donde al final efectivamente se están tomando las decisiones. Por supuesto que aquí lo tenemos claro, pero hace falta tener esa interlocución en Madrid y hay que reconocer que la tiene. Es decir, ahora cada vez que hay una intervención, la salida del otro día al Congreso, cualquier actividad política que hay en Madrid, hay un elemento de referencia después de Feijóo, después de la presidenta de Madrid. El siguiente ni siquiera es Bonilla, ni siquiera es el presidente de Castilla y León, siempre es Fernando López Miras, de una comunidad autónoma uniprovincial, que es que hay que... Entonces, se han hecho bien las cosas en eso, hace falta que le escuchen. Sí, yo creo que sí que es cierto que ahora mismo estamos en una buena posición y que tenemos un presidente que lo tiene muy claro, y falta pues eso, que en este camino la voz sea fuerte, contundente, y que realmente pues se haga el trabajo, no aquí, que lo tenemos claro, sino allí. Importante que haya también unión entre los diferentes partidos políticos aquí en la región de Murcia, porque al final el que está gobernando es otro, hay que entenderse, hay que saber manejarse.
y hay que cultivar también esa buena relación en la región de Murcia con otros partidos. Y no decimos, oye, yo solo lo llevo para adelante, sino para que esa fuerza sea mucho mayor, porque al final, si no, van pasando los años y la demora en esas infraestructuras que son fundamentales continúa y se alarga, y que esa presión, cuanto mayor sea, pues mejor, cuanto sea. Es una buena petición la que tú estás haciendo ahora mismo, pero luego, pues claro, tenemos que andar por la calle y ver y tal, y no, vamos a ver, la distancia que hay separa al PP, los dos grandes partidos, sin perjuicio de los otros, al PP y al PSOE, está muy claro. Bueno, mira, tú del PP, estoy hablando siempre de hipótesis, ¿no? Yo del PP, está claro que jamás tú que eres de izquierda, o al contrario, tú que eres de izquierda y yo de derecha, o al contrario, me vas a votar a mí. Nunca. Pero a lo mejor sí que me puedo entender. Porque la ideología prima sobre la razón. Sí que es cierto. La ideología prima sobre la razón. Sí, puedes tener razón, pero también es cierto que en determinadas personas o en determinados perfiles de personas sí que puede haber un entendimiento por un bien mayor. Sí, esa persona que tenga ese entendimiento, ese bien mayor, le vamos a cortar la cabeza en cuanto... Fíjate tú, se la van a cortar los partidos. Tenemos ejemplos europeos que en muchas ocasiones hemos puesto aquí encima de la mesa, como fue en la etapa Merkel, en la que esa gran coalición en Alemania funcionó. Estaban trabajando la izquierda y la derecha, los conservadores y progresistas, vamos a decirlo así, estaban pactando los dos grandes partidos. Y entonces así además no había discusión, había más seguridad, y de hecho son momentos en los que Alemania, frente además a una crisis tremenda, creció mucho. Alemania siempre crece, ¿no? Pero que en esos momentos, pues, ¿por qué no copiar eso? Claro, ¿por qué no copiar esos modelos? Y además, como tú dices muy bien, la certidumbre para las empresas y también para los trabajadores, porque es que esa incertidumbre de lo de ayer mismamente, pues resulta que dices, hombre, incluso aunque alguien salga beneficiado, pero sí que te da una sensación de inseguridad ciudadana, de inseguridad frente a la democracia, que dices, hombre, pero si parece que esto son pataletas de unos intereses partidistas sin más, en el peor sentido de la palabra, que luego tengan un trasfondo, pues les faltaría mucha pedagogía si no lo hemos entendido. Sobre cosas que van para adelante y otras que no, vamos a poner dos ejemplos en lo que nos queda de programa, y luego le pediremos a Pepe, no se preocupen ustedes, consejos para hacer la declaración de la renta para que nos vaya lo mejor posible, Pepe, así que ya... Bueno, pero una que no va para adelante, que se puso encima de la mesa, la ministra de Sanidad dijo que puso encima de la mesa el que, como para evitar la saturación en los centros sanitarios, pues que aquel que esté mal, aquel trabajador que se encuentre mal, que se coja una autobaja de 3 días. Eso levantó bastante debate, y después de ese debate ha decidido que de momento lo pone en stand-by, que espera, de momento, no sé si por la crisis, por las críticas, o porque no va a más, no están creciendo los casos en la población. Hemos pedido opiniones, nos las han dado Virginia Izura, que es la portavoz del Colegio de Médicos en la región de Murcia, y también desde UGT Juan Crevillén, y desde la CROEN, muy prudente, José María Albarracín, y ha hecho bien porque la cosa no va a salir para adelante. Pero vamos a escuchar valoraciones. Es una medida polémica. Primero tenemos que tener en cuenta que no se ha impuesto todavía, que se está discutiendo, y que para poder llevarla a cabo habría que hacer varias modificaciones jurídicas. Por lo tanto, vamos a tomarlo con cautela. En principio, si se lleva a cabo, nosotros consideramos que debía ser una medida muy provisional. Es decir, ponerla por eso, porque ahora mismo estamos en un punto de saturación tanto de los centros de salud como de los hospitales y las puertas de urgencias, pero que no consideramos que deba ser una medida para implantarla de modo continuado. Siempre hemos dicho que cuando llegan estos picos, tanto los hospitales como los centros de salud se ven colapsados, y por lo tanto lo que había que hacer es tomar medidas preventivas. Ya lo dijo la ministra de Sanidad en un principio, que hay que hacer un plan de prevención, porque todos los años pasa lo mismo, y no queremos no consideramos que haya una gripe más viral, y que haya simplemente que durante la pandemia con las mascarillas había menos contagios, y por lo tanto ahora tenemos esos contagios que no se producían antes. La medida de las mascarillas es una buena medida y quizás debería haberse tomado antes esa medida, pero no vamos a tirar para atrás, sino la medida de la autobaja, con mucha cautela. Si se toma, que quizá para cuando se vaya a tomar ya haya pasado esta saturación, tomarla solo como medida provisional, y lo que sí, una llamada a la responsabilidad del ciudadano. Eso sí que hay que tomarla. No acudir a urgencias por
enfermedades banales que pueden curarse en casa simplemente con reposo y como se ha hecho siempre, y acudir a urgencias tanto hospitalarias como de centros de salud cuando realmente se sientan mal y consideren que deben acudir al médico. La propuesta de la ministra de Sanidad nos parece correcta, creo que es una forma de desburocratizar el trabajo de los centros de salud, es una medida que va a provocar una disminución de las citas en atención primaria, con lo cual se va a tener el personal para trabajar en lo que realmente importa, que es la enfermedad y la atención a los usuarios. Creo que es una medida correcta, una medida que se ha empleado ya en otros países, es una medida que en España se empleó de una forma un tanto distinta durante la pandemia y que funcionó. Creo que es una medida adecuada y que se debería de implantar en el Servicio Murciano de Salud cuanto antes. Y en tanto en cuanto a la propuesta que hoy lanza el Ministerio de Sanidad para la autobaja de los trabajadores durante un periodo de 3 días, vamos a esperar a manifestarnos hasta conocer el documento en detalle y por supuesto que también sea convocada la mesa del diálogo social, que es donde se tiene que tratar este tema y donde se tienen que tomar las decisiones oportunas. En ese sentido, esperamos la consulta del Ministerio y que se podrá alcanzar un acuerdo. Un apunte, antes de pedir vuestra opinión sobre este asunto, evidentemente le doy las gracias siempre a los invitados que vienen a plato. También se lo quiero dar a aquellas personas a las que le llamamos por teléfono para que compartan su opinión, su punto de vista. Gracias a Virginia, a Juan, a José María Albarracín, o a Paco Bernabé, Joaquín Martínez, Joaquín Robles. Los hemos llamado ayer, esta mañana, para grabarles en exclusiva para este programa y rápidamente han accedido a compartir con nosotros, con todos ustedes, sus puntos de vista. Sobre este asunto, ¿qué te parece? Al final se ha quedado parado, pero ¿cuál es tu punto de vista? Sí, pues fíjate tú, yo tengo mis dudas y aquí los dos expertos los tenemos en la mesa y planteo mis dudas. Creo que la parte sanitaria, los médicos de familia estaban diciendo, por favor, no nos saturen más encima con esa actividad burocrática. En lugar de estar atendiendo a pacientes, resulta que es que lo que tengo que hacer es ponerme aquí a dar la baja, cuando lo que tenemos es una presión asistencial brutal, que es lo que se ha padecido. Y luego pongo 2 ejemplos internacionales. Resulta que Portugal lo hace, y el Reino Unido también. Es decir, 2 países que son tan contrapuestos, en principio, en sus políticas, europeos y de nuestro contexto, y sí que lo están haciendo desde hace tiempo, y parece ser que los elementos de control son los que no deben de fallar, ¿no? Y entonces pues hay la otra cuestión sería que sí que parece ser que se ha estado haciendo, aquí se podría hacer, según comisiones obreras, declaraciones que hicieron ayer, pero para la empresa pública. Entonces dices, bueno, pues habría que evaluar qué es lo que pasó en la empresa pública, si ha funcionado o no, y luego tener en cuenta esos contextos internacionales. El índice de asentismo por bajas laborales, por bajas, justificada, ahora mismo está, según Rastan, en el 6,1. 6,1. Aparte, pues esos días que tú no vas por lo que sea, porque me duele la cabeza y llamas, oye, que resulta que no puedo acudir hoy, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, si hablamos de la función pública, eso se dispara, a lo mejor está en un 15 o un 20%. O sea, eso es un verdadero disparate en la función pública, con lo cual, bueno, como botón de muestra, pues ahí tiene la función pública. ¿Qué hemos asentado en aquellas empresas que yo no ha gustado? O sea, no ha gustado porque dudan mucho de que realmente esa ausencia en el trabajo se utilice para eso precisamente. Y además dicen, vamos a ver, pero si yo no tengo que controlar a mi trabajador cuando está enfermo, si cuando está enfermo tiene una dolencia, quien tiene que atenderlo es el Servicio Murciano de Salud, o el que corresponda, el Servicio Vasco, el Servicio Murciano de Salud. Aquí lo que hay que hacer es dotar a los centros de salud de personal suficiente, porque además el trabajador dice que es que le duele el pecho porque resulta que está constipado. ¿Y por qué no es un infarto? O un amago de infarto, que puede desembocar. Mire usted, no puede usted echar Servicio Murciano de Salud, Gobierno regional, Gobierno nacional, usted no puede echar pelota afuera. Usted primero que su servicio funcione. Yo hoy por gusto he entrado a pedir cita. Digo, como sabía que íbamos a hablar, digo, voy a pedir cita cita al médico de cabecera. Y hoy estamos a viernes, jueves. No, perdón, jueves. Mañana llegará, sí. Me lo han dado para el martes. Oye, pues muy pronto. Bueno, me lo han dado para el martes. Si te pasa algo, pues mira. Y está toda la semana libre. Están todos los días libres. Puedo elegir hora y día. Hora y día. Y si eso es para el médico de cabecera, pero si voy al servicio es que no sé cómo se llama, al centro de salud, yo voy en este caso a San Andrés, al centro de salud de San Andrés,
que atienden también urgencias, te atienden inmediatamente. Inmediatamente te atienden. Yo lo he visto en alguna ocasión. Gracias a Dios no lo he utilizado mucho, pero lo hemos tenido que utilizar. Quiero decir que la sanidad es rápida. ¿Por qué quieren quitarse eso de medio? Pues yo no lo sé. Almudena. Pues ¿sabes por qué? Porque vamos todos a la urgencia. Todo. Y las colapsamos. Eso es responsabilidad, como muy bien ha dicho, del ciudadano. Yo realmente no tengo una opinión muy clara acerca de este asunto, pero es cierto y verdad que a lo mejor sí que, o sea, como empresaria, yo tengo trabajadores, ¿no? Y yo sí que confío plenamente en ella y estimo que si finalmente esta medida se implanta, que van a utilizar, al final es una herramienta más que el trabajador podrá utilizar de forma pues no correcta o de forma correcta. Yo quiero pensar que la van a utilizar de forma correcta si finalmente se implanta, y hay que ver también cómo se implanta, qué mecanismos ponen y demás. Pero realmente, a pesar de que no estoy en contra de la medida, que pienso que puede ser algo positivo y al final estamos para evolucionar, y esos 3 días, a lo mejor no 3, pero a lo mejor 2 de autobaja, y que luego puedan volver a acudir para revisar realmente si lo que le pasa, no es grave, si es grave. Pero lo que sí que me preocupa, y me preocupa realmente, es vamos a invertir, es decir, sabemos cuáles van a ser los picos, porque es que lo estamos viendo, como ha dicho la presidenta del colegio, creo que sí. Ha comentado que sabemos, es decir, que es una cosa que se puede prever. ¿Por qué no se está haciendo realmente una inversión en medios y en dotar a los médicos de asistencia primaria y urgencia de mecanismos de más personal para que puedan descolapsar en determinados momentos? Eso sí que realmente me preocupa. O sea, puede ser que sea una medida positiva, porque es verdad que funciona en determinados países, no lo pongo en duda, no lo pongo en discusión. Yo sí que quiero confiar, ¿no?, al final en los trabajadores que van a hacer su labor correctamente, pero también pongo en duda, es decir, estamos camuflando que la sanidad pública tiene realmente deficiencias y tiene problemas y no somos capaces de dotar la infraestructura suficiente. Y además eso lleva un coste adicional también. En los convenios colectivos normalmente, es decir, los 3 primeros días de baja en el año, la primera baja, esos no se pagan. Es algo que en este caso se acuerda en convenio colectivo. Y el 90, y por no decir el 100% de los convenios, con cargo única y exclusivamente al empresario, se pagan esos 3 primeros días. Pero claro, yo empresario tengo que tener una justificación el por qué, porque si no, porque me puedes decir 3 días, luego otros 3 días, luego otros 3 días. Hombre, yo creo que hasta, porque habría, como se estaba diciendo, habría que hacer una reforma legislativa, en este caso en la Ley General de la Seguridad Social y en los propios convenios colectivos también, ¿no? Revisar. Lo que demando todos los puntos apunta, Pepe, es que decir, oye, me cojo 3 días, tienes que ir al médico, te tienes que hacer que te vea el médico, claro, que es lo que importa, porque es un problema de salud y que hay que verlo, más que otras cuestiones. Y otra cuestión que sí que va a salir mañana, parece, para adelante, no creo que se la tumbe nadie, a la ministra, a Yolanda Díaz, es con negociación y demás, pero una subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, cerca de 130.000 trabajadores de la región de Murcia pueden verse afectados por esa subida, que parece que va a ser inminente. Antes de pedir vuestra opinión, vamos a escuchar otras que hemos cogido. Bueno, ayer mismo el secretario de Estado de Trabajo, hoy mismo, el secretario de Estado de Trabajo se ha pronunciado al respecto, también UGT y Comisiones Obreras, y hace unas semanas estuvo aquí Miguel Garrido, vicepresidente de la COE, y como esto antes o después iba a salir, aprovechamos para preguntarle. Vamos a escuchar esos puntos de vista. En torno al 4% es una subida lo suficientemente equilibrada para conseguir este acuerdo tripartito. El salario mínimo interprofesional se debe de fijar en los mismos parámetros. No parece coherente que haya unos parámetros inferiores para el salario mínimo del resto de retribuciones mínimas. Los empresarios se han comprometido a estudiar las propuestas que hay encima de la mesa y darán una contestación en la próxima reunión. Nosotros creemos que se incremente la retribución de los trabajadores, en principio es una cuestión que no es negativa, que es positiva, que es bueno para todos, pero eso se debe hacer compatible con un incremento de la productividad de las empresas, porque si subimos los costes y no subimos la rentabilidad, acabaremos comprometiendo la viabilidad de muchas empresas y por lo tanto impidiendo el que se mantengan o se creen nuevos puestos de trabajo, porque los actos, como se ven, tienen consecuencias. Por lo tanto, nosotros lo
Lo que pedimos es que se tomen unas medidas para acompañar estas subidas que permitan a las empresas sobrevivir, que puede ser en factores que mejoren la productividad. Hay que empezar a contener, a bajar, porque se ha subido y mucho las cotizaciones sociales, que es un impuesto directo al empleo. Como digo, en el país que tiene una de las tasas más elevadas de Europa, también tenemos un impuesto al empleo, como es la cotización entre los más altos de Europa. Tenemos que reducir el absentismo, es decir, hay muchas medidas que pueden compensar la subida de costes que puede suponer el incremento del salario mínimo, y yo creo que hay que trabajar en esas líneas. Pepe, tu punto de vista. Sí. Bueno, la verdad que aumentar la productividad es muy fácil decirlo. Vamos a aumentar la productividad. Estupendo, genial, y bueno, pero ¿qué herramienta, con qué? Y depende de dónde, ¿no? Claro, pues a un señor que está sirviendo cerveza, ¿qué pasa? Que en vez de ir a 2 kilómetros por hora, tiene que ir a 7 para que pueda servir más cerveza. Eso es algo que es imposible. En procesos industrializados, efectivamente, y donde se incorporan nuevas tecnologías, claro que es posible, ¿no? Y aquí en la región tenemos empresas importantes, muy innovadoras en ese sentido. Salario mínimo, pues mira, bien, está muy bien, la verdad que sí, pero a mí no me subas el aceite, que si el aceite ha subido el 70%, no me suba el salario mínimo, pero no me suba el aceite el 70%, porque me va a dar igual. Porque resulta que cuando me subas el salario mínimo, el aceite va a subir no el 70, sino el 92. Y no me suba el salario mínimo porque, no sé, la carne, bueno, ahora parece que no, que el porcentaje, el IVA, etcétera, etcétera, vamos a ver qué pasa con eso finalmente. Lo que quiero decir que está muy bien, porque eso en definitiva parece ser que va a las arcas de las empresas, de la administración, fundamentalmente de las empresas. Pero si me suben a su vez por encima de la compra que yo realizo pues diariamente, cada vez mi poder adquisitivo será menor. Y se ve eso en la ciudad de Murcia. Yo, sobre eso, Pepe, a veces hacemos unas encuestas en la calle a ciudadanos que nos encontramos, y recuerdo que hace unas semanas a una señora ya mayor, no era de titulaciones, de tal, nada, seguramente no, pero dijo: muy contenta que me han subido la pensión. Sí. Pero lo que me han subido me lo he gastado de más en una semana en la cesta de la compra, porque me lo hubieran dejado como estaba. Pero los precios también, las dos cosas, ¿no? Sí. Eso es la inflación, eso es la inflación. Esa es la inflación. Pero ya hablaremos otro día de la inflación. Sí, a ver, realmente yo subí al salario mínimo interprofesional, estupendo, maravilloso, sí. Creo que al final el trabajador parte tiene que estar contento y parte debe de cobrar un salario adecuado, y evidentemente si los costes en energía, en comercio y demás están aumentando, tienen que ir acompañados de una subida del salario mínimo profesional, y que también las empresas, los empresarios podamos dar incentivos en subida salarial a nuestros empleados. Totalmente de acuerdo, al final es parte de que el empleado esté feliz en la propia empresa. Y, por supuesto, tendrá que ir acompañado de otras cuestiones, es decir, la empresa sí tiene que ser productiva, y todo esto nos va a suponer mayores costes y mayores gastos, y sobre todo, y una cosa que ha dicho importante, es en las cotizaciones sociales, es decir, que esto nos supone a los empresarios pagar unas mayores cotizaciones sociales. Y es más, yo me acuerdo que el año pasado, por estas fechas, el convenio decía que subía los salarios en 1,75% a los trabajadores, y es que no lo notan. O sea, realmente el trabajador, por las retenciones, que no lo nota, prácticamente nada, a lo mejor es 50 céntimos, un euro arriba. Y puede hasta ganar menos, porque como estés en el tramo, me da igual la cantidad, de 12.000 a 13.000, en vez de un 7 es un 9, con lo cual resulta que cobro menos. Correcto, es decir, que en ese se da esa sentido, paradoja, fijaros. Se da esa paradoja, y es que realmente un caso, concretamente una trabajadora me dijo: pues no me has llegado a actualizar. Digo, sí que tú actualizas, lo que pasa es que tienes mayor retención ahora. Vaya, más cotizaciones sociales y paga también más retención. Entonces, en ese sentido, por supuesto que sí. Si todo lo que sea en beneficio del trabajador y que esté más contento, estupendo. Ahora bien, cosas que sean realistas. Sí, lo que pasa es que con el salario mínimo el asunto, yo creo que esencial, es que
no lo cobra tanta gente, es decir, que hay convenios colectivos que todos están muy por encima. O sea que, y por suerte, pues hay un tramo ahí importante en el que todavía hay ese margen de actuación. Sí que tú decías antes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues si igual los empresarios a la mesa subieran 4 y si no van, subieron 5. O sea, porque esta subida es una subida anunciada. Y entonces, bueno, pues lo que se negocie yo creo que tiene que ser en términos realistas y yo creo que hay que ir a esas mesas. Yo le diría a los empresarios que tienen que tener su representación allí. El problema es que está... perdón. No, el problema es que en la negociación este año la región de Murcia, en cuanto a subida salarial en los convenios, ha quedado fenomenal, ¿eh? Estamos en un 105 y pico, la media me refiero. Con lo cual quiere decir que estamos por encima, bastante por encima de la inflación. ¿Qué está pasando ahora mismo? Pues que estamos en la misma línea, ¿no? Estamos en la misma línea, porque tú decías anteriormente, hay 160 y tantos mil trabajadores que les va a afectar el salario mínimo interprofesional. Sí, porque efectivamente hay determinados convenios, como puede ser sanidad, como puede ser limpieza de edificios y locales, que ahí es donde estoy ahora mismo yo mediando para ver si son capaces de ponerse de acuerdo las partes con otra compañera. Que si hay una serie de convenios. Y luego los que están a salario mínimo, efectivamente, que son actividades que no tienen convenio propio y se rigen, como puede ser, por ejemplo, las empleadas de hogar. Las empleadas de hogar son salario mínimo. Pepe, estamos ya terminando, yo saco el papel. ¿Qué hace en la renta? Sí. ¿Qué hace? Vamos, el presidente. Bueno, si es que aquí no ha cambiado nada. Dame unos cuantos consejos. No, ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son las modificaciones? No, sin consejos. ¿En qué hay más bonificaciones ahora, deducciones? Vamos a ver. Si todos siguen más o menos exactamente igual, lo único que han hecho es que en vez de, el año pasado los primeros 14.000 euros ya estaban exentos y este año lo han subido a los 15.000. Hasta 15.000 euros hasta no se hace declaración de la renta. Cuidado, pero eso hay que llevar muchísimo cuidado. ¿Por qué? Con eso. Bueno, 15.000 lo han elevado, pero siempre y cuando a su vez, si recibe los 15.000, si recibe de esas 15.000 de 2 o más pagadores, sí, y suben y cada uno de los pagadores son superiores a 1.500 euros, aunque tú ganes aquí 7.000 euros, pero llegues a esos 15.000 por otros 2 pagadores, tienes que hacer declaración de renta. Hombre, porque la renta es importantísima, porque, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, te exigen que, para percibir el ingreso mínimo vital, que son personas que tienen pues un riesgo de exclusión importante, te exigen que obligatoriamente presentes la declaración de renta. Todas y cada una de las ayudas que se dan tanto estatales como, en este caso, en el ámbito regional, todas te exigen el que tú hagas tu declaración de renta, que es la única forma que tienen de comprobar, en principio, que efectivamente tú estás dentro de los parámetros para recibir esa serie de ayudas. A partir de ahí, ¿qué consejo? Mire usted, hay deducciones por todo. Tenemos deducciones, pues en este caso, que por la deducción por maternidad o por donaciones, etcétera, etcétera, que hay muchísimas deducciones. Pero para eso, claro, si empiezo a decirte todas las deducciones, tendríamos que desglosar aquí una renta. Y vamos a tardar media hora. Nos fiamos con lo cual tenemos que fiarnos muy fácilmente, fiarnos de un graduado social. No, te iba a decir, y de lo que nos pase, del informe que nos pase Hacienda. No, acceder a Hacienda y no, Hacienda cada vez afina mucho más, Quiero decir, porque tiene absolutamente todo el control. Pero de ese borrador que tú puedes hacer, sí, yo lo firmo y lo presento, no, yo o lo revisamos. No, revisarlo, porque hay muchísimas todavía equivocaciones, porque hay algunos datos que no conoce Hacienda, porque no los conoce. Y bueno, yo creo que es mejor que te puedas gastar 100 euros, 200, 300, no lo sé, cada despacho cobrará o profesional lo que él entienda que debe de cobrar. Pero cuenta siempre con un profesional. Si tiene, no te vayas a... como hacen hoy muchos de nuestros clientes, que ya te vienen enseñados. Y te dicen, sí, porque yo he visto en la red y resulta que ahí la red dice no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Ayer me decía una persona, es que yo quiero el complemento por brecha de género, ¿no? Y me corresponden 30 euros. Y digo, vamos a ver, sí, porque mi vecino la ha cobrado. Además lo he visto en la red. Y a ver, déjame usted, bueno, a través de un amigo, y déjame, y dice, no, tú no tienes derecho. ¿Por qué? Porque ahí, pues en este caso, hubo un momento histórico de tal fecha a tal fecha que usted tenía derecho y a partir de ahí eso
se reguló de forma distinta y usted tiene derecho a otra cosa distinta. Antes era el 5% por cada hijo y ahora es efectivamente los 30 euros. Pues ya nada, ella quería los 30 euros y no tenía derecho porque era el 5%, porque su vecino lo había cobrado. Bueno. Su vecino lo había cobrado, con lo cual vaya usted un profesional. Vamos a ver. Vaya a ver. Nos descargamos el informe en cualquier caso. Sí, y que alguien un profesional que conozca realmente toda esa materia, que la revise. Que por revisarle, si está bien, le va a cobrar 4 euros, muy poquito, y usted tiene garantía de lo que está haciendo está bien hecho. No lo dice porque sea graduado social, de asesor, ni para nada, pero es que es un buen consejo. Pepe, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí esta noche. Almudena, ha sido un placer contar contigo. Muchas gracias. Te agradezco tu presencia. Javier, como siempre, encantado, como siempre. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias y buenas noches.